Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a crear oraciones en inglés usando el presente perfecto. Es importante notar que para formar el presente perfecto vamos a usar el verbo auxiliar have seguido por el participio pasado del verbo principal. Vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo traducimos he desayunado al inglés? Empezamos con el pronombre I. Y en inglés el verbo desayunar no existe, entonces vamos a usar comer desayuno, pero primero va el verbo auxiliar, have. I have, y el participio pasado de comer es eaten, eaten. Breakfast, breakfast. I have eaten breakfast. I have eaten breakfast. ¿Y cómo negaríamos la oración? No he desayunado. De igual manera empezamos con el pronombre I, el verbo auxiliar have, y vamos a agregar la palabra not después de have. I have not, y desayunado en este caso es eaten breakfast. I have not eaten breakfast. También podemos usar una contracción de have not que es haven't. Entonces podría ser I haven't eaten breakfast. La siguiente oración es hemos terminado el proyecto. ¿Cuál sería el pronombre aquí? Es we, porque es nosotros, hemos, seguido por el verbo auxiliar have. Terminado en este caso es finished. El proyecto, the project. We have finished the project. We have finished the project. Aquí finished es un verbo regular, vemos el ed. En la oración anterior, eaten es el participio del verbo eat y ese es un verbo irregular. ¿Y cómo negamos la oración? No hemos terminado el proyecto. Seguimos la misma estructura que ya vimos. Empezamos con el pronombre we, seguido por el auxiliar have, la palabra not y después la oración termina igual. Finished the project. We have not finished the project. De igual manera podemos usar la contracción de have not, que es haven't. We haven't finished the project. Los nativos usan las contracciones mucho, así que es importante aprenderlas también. ¿Cómo traducimos han comprado un coche nuevo? Empezamos con el pronombre, que en este caso es they. Ellos han comprado o ellas han comprado. They, seguido por el auxiliar have. Bought es el participio de comprar, que es buy. Bought. Un coche nuevo es a new car. They have bought a new car. They have bought a new car. Bought es el participio de buy y es un verbo irregular. No termina en ed. Ahora vamos a negar la oración. No han comprado un coche nuevo. ¿Cómo empezamos la oración? Con el pronombre they, seguido por el verbo auxiliar, have, la palabra not y el resto de la oración que ya vimos. Bought a new car. They have not bought a new car. O they haven't bought a new car. Para negar este tipo de oraciones, la palabra not tiene que estar entre el verbo auxiliar y el verbo principal. La siguiente oración es él ha leído ese libro. ¿Cómo traducimos esta oración? Empezamos con el pronombre él, es he, y el verbo auxiliar aquí es has. Tenemos que conjugarlo a la tercera persona singular, entonces cambia un poco. He has. Leído es read, ese libro, that book. He has read that book. He has read that book. ¿Y cómo negamos la oración? Él no ha leído ese libro. Igual empezamos con el pronombre, que en este caso es he, el verbo auxiliar has, not, la palabra para negar, leído es read, ese libro, that book. He has not read that book. Has not tiene una contracción también que es hasn't. He hasn't read that book. Excelente trabajo. La siguiente oración es ella ha estudiado inglés por 3 años. ¿Cuál es el pronombre en inglés aquí? Ella se dice she. Vamos a usar el verbo auxiliar
has, igual que vimos con él, she has. Estudiado es studied. English for 3 years. Inglés por 3 años. She has studied English for 3 years. She has studied English for 3 years. Y la negación es ella no ha estudiado inglés por 3 años. ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Con cuál pronombre empezamos? She. No ha en este caso es has not o hasn't si usamos la contracción. Y el resto de la oración es igual que la oración afirmativa. Studied English for 3 years. She hasn't studied English for 3 years. Excelente trabajo. La siguiente oración es has escrito una carta a tu amigo. ¿Cuál es el pronombre aquí? Sería you. Y el verbo auxiliar aquí es have. You have. Escrito es written. Una carta, a letter, a tu amigo, to your friend. You have written a letter to your friend. You have written a letter to your friend. ¿Y cómo negamos la oración? No has escrito una carta a tu amigo. Empezamos con ¿cuál pronombre? You. ¿Y aquí cuál es el verbo auxiliar que usamos? Have, seguido por la palabra not. Have not o haven't. Y el resto de la oración. Written a letter to your friend. You haven't written a letter to your friend. You haven't written a letter to your friend. Entonces aquí con los pronombres recuerden que es importante conjugar el verbo auxiliar al pronombre correspondiente. Para he o she vamos a usar has. Para I, you, we y they vamos a usar have. Seguido por el verbo principal en forma participio. Y si vamos a negar la oración, la palabra not va entre los dos verbos. Espero sean útiles este tipo de videos. Para seguir aprendiendo inglés, vayan a ver este próximo video. Muchas gracias.